todos los meses a lo largo de medio siglo. En el exilio, en su, digamos, exilio en una embajada, en, digamos, distintos países donde pasó el exilio, en su entrada clandestina a Chile, también lo publicó y se transmitía esto por Radio Moscú. En resumen, con un esfuerzo enorme, Hugo Facio presentó todos los meses desde el golpe su informe económico mensual. Y Hugo usaba una metodología muy interesante que consistía en em, revisar el acontecer mundial y nacional en base a la lectura de prensa que hacía diariamente, muy temprano en la mañana, todos los días. Y extractaba entonces literalmente los párrafos que él quería incluir en su informe mensual. Ahora, citándolo rigurosamente, digamos, en qué medio lo había visto, cuál era la fuente y la fecha. Bueno, y construía entonces el informe en base a sus fuentes. Es decir, dejaba que sus fuentes hablaran. Fueran estas personalidades, fueran estos políticos, fueran autoridades económicas, fueran instituciones económicas, etcétera, etcétera. Entonces, así construía este informe, siempre matizado, digamos, por su lenguaje respetuoso, muy bien redactado y muy acucioso en las cifras, las citas, las referencias. Bueno, Senda no está en condiciones de continuar con esa forma de hacer el informe, porque para eso se necesita a Hugo Fazio. Y bueno, estamos rindiéndole un homenaje porque él falleció, ¿no es cierto?, el 28 de febrero de marzo recién pasado. Ahora, queremos decir que el informe de febrero de este año lo hizo Hugo y lo publicamos en Senda. Es decir, hasta el último día, por decirlo así, él estaba haciendo este trabajo. Bueno, eh, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer para continuar con este informe económico? Senda tiene el privilegio de contar con un grupo muy selecto y muy destacado de panelistas estables. Algunos de ellos están en la sala y entre ellos están varios de los economistas más destacados del país. Entonces, conversamos entre nosotros y decidimos mantener este informe y turnarnos entre los panelistas para hacer la exposición de cada mes. Entonces, de esa manera, en este mes se comprometió nuestro querido Andrés Solimano y él va a hacer la exposición principal del mes, en este caso correspondiente a mayo del 2025. Y posteriormente, los panelistas que asistan, digamos, siempre asisten aquí mismo, veo tres o cuatro por lo menos, en la sala. Entonces, bueno, harán sus comentarios y entregarán sus propias opiniones y de esa manera vamos construyendo colectivamente una visión económica acerca de lo que pasa en el mundo y de lo que pasa en Chile. Ahora, Senda tiene un aporte original que hacer también a esto y que es regular, y es la presentación del seguimiento del ciclo secular de las economías desarrolladas y del llamado superciclo de las economías emergentes y materias primas, que a través de este análisis que Senda ha seguido ya desde hace bastante tiempo y que actualiza diariamente en una serie de tiempo, ha comprobado que estos dos ciclos, el ciclo secular de las economías desarrolladas y el ciclo de las economías emergentes, se mueven, digamos, en paralelo, o sea, sincrónicamente, suben y bajan, y en fase, es decir, suben y bajan juntos, pero con una amplitud diferente. Es decir, como dice John Others, digamos, Sí, no Eugenio Riesgo. perdón,
perdón. El, entonces, como les decía, el ciclo de corto plazo se mueve sincrónicamente las economías emergentes y las desarrolladas, pero como la amplitud de oscilación es distinta, como dice John Others, los mercados emergentes y las materias primas se mueven como un reflejo amplificado del movimiento de los mercados financieros de los países desarrollados. Pero como esa amplitud es distinta, entonces se traduce eso en un movimiento secular que es, digámoslo así, sincrónico, es decir, se mueve al mismo tiempo, pero a contrafase. Es decir, en el ciclo secular, cuando los mercados y las economías suben, las emergentes bajan. Y viceversa, cuando caen las emergentes, las desarrolladas, las emergentes alcanzan sus valores más elevados. Esto lo vamos a ver y vamos a ver las causas que tiene, son bastante razonables. Bueno, pero en todo caso vamos a hacer esa presentación y en esta ocasión, puesto que, digamos, Andrés está un poco atrasado, vamos a iniciar la presentación Andrés con está esto. aquí hace rato ya. Ah, perdón. Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenísimo. Bienvenido. Entonces yo voy a hacer muy Gracias, brevemente la presentación de estas series y posteriormente, Gonzalo. querido Andrés, te damos la palabra. Eh, Empieza Manuel. Yo voy a o- empezar o- y después te doy la palabra para que tú Perfecto. hagas la exposición, digamos, más larga. Ya. Igual va a ser corta, pero No creo, debe ser muy buena. A ver cómo está esto. Ahí estamos. Ese gráfico que está ahí fue publicado el día 3 de marzo del 2009, en plena crisis, en el punto más bajo de la crisis subprime, en el comentario La mirada corta de el Financial Times a cargo de John Others. Y ahí bautizó esto que vemos acá como el ciclo secular de las economías. E hizo mención al economista que descubrió esta forma de movimiento de la economía mundial, que fue, digamos, el economista soviético Nikolai Kondratiev, por allá por 1925. Bueno, este es el gráfico de John Others, y que aquí está la crisis, la peak del 2029, el peak del 2006 y el peak del año 2000, y esto está actualizado en ese momento hasta marzo del 2009. Este gráfico presenta lo mismo, pero en una serie más larga que compiló y publica diariamente y actualiza diariamente un gran economista actual que es Schiller, Robert Schiller. Bueno, y que ha estudiado mucho esto de los ciclos y en fin. Y aquí se ven, digamos, desde 1870,
el movimiento mensual de Wall Street, actualizado por supuesto en dólares de hoy, hasta, digamos, el día 9 hasta hoy. Esto está actualizado hasta el día de hoy. Bueno, y nosotros hemos superpuesto en este ciclo esta línea roja, ¿no es cierto?, que es la cuota AFP. Entonces, esto Senda lo actualiza todos los días. En realidad, el de Schiller se actualiza solo. Entonces, este es el movimiento de la economía mundial, de las economías desarrolladas, y presenta estos grandes ciclos. Es decir, aquí hay 5 grandes ciclos, uno de 1870 hasta 2000, perdón, hasta 1901, después de 1901 hasta 1929, otro del 29 al 66, este es el punto de 1966, y el gran ciclo, digamos, desde 1966 hasta el año 2000, que es este punto de acá. Y el ciclo que está aquí es el sexto y estamos nosotros en este momento en el medio de él. Ahora, este es el mismo ciclo, es el mismo gráfico. Aquí está Wall Street, digamos, eh, y, pero aquí hemos agregado las economías emergentes. Entonces, aquí y esto empieza en el año 2000. O sea, este gráfico abarca solamente el ciclo actual, que se inició el 2000 con una caída muy profunda, ¿no es cierto?, de Wall Street, hasta el 2003 más o menos, una recuperación hasta el 2007, justamente, y la caída subprime muy fuerte hasta tocar fondo acá, y después ha venido recuperándose, digamos, la economía mundial, tuvo una fuerte caída con el COVID y se ha recuperado muy fuertemente, esto es Wall Street, y una caída muy fuerte en el último año, en el año presente. Pero en este gráfico hemos incluido los mercados emergentes, el índice MSCI de mercados emergentes, medido también en dólares, ajustado por inflación estadounidense. Entonces, ustedes se dan cuenta que el ciclo de Wall Street nunca llega al nivel del año de inicios del 2000, no llega, y en cambio el de los emergentes, fíjense dónde llega. Se duplica, digamos, entre el 2000 y el 2007. En cambio, el de Wall Street, digamos, no, sigue cayendo hasta acá. Bueno, en cambio, desde el inicio de la recuperación de Wall Street, digámoslo así, eh, la, los mercados emergentes han venido cayendo sistemáticamente. Ese es más o menos este comportamiento que yo les decía a contrafase, que lo vamos a ver más claramente en otros momentos de esta breve exposición. Ahora, este gráfico es interesante porque muestra, esta línea de ahí es el conjunto de los mercados desarrollados, todos juntos. Pero esta línea de acá es Wall Street. Ustedes se dan cuenta que todos estos parten en 100 en el 1 de enero del 2000. Y el conjunto de todos los mercados desarrollados, es decir, Estados Unidos, Europa y Japón principalmente, están hoy día en 144, o sea, un 50% más arriba, digámoslo así, que lo que estaban en enero del 2000, hace 25 años. Bueno, pero sin embargo, ese crecimiento se debe exclusivamente a que Wall Street se despegó del resto de los mercados desarrollados, más o menos el 2011, y desde entonces ha venido creciendo extraordinariamente y hoy día se encuentra Wall Street, después de la caída y recuperación, en 223
o sea, se ha más que duplicado, digámoslo así, Wall Street desde inicios de siglo hasta hoy día. En cambio, esta línea de acá son el resto de los países desarrollados, es decir, Europa y Japón principalmente, pero también Canadá y otros países desarrollados, Australia, en fin. Bueno, pero fíjense ustedes que el resto de los países desarrollados hoy día está en un nivel 83, es decir, se encuentra un 20% por debajo de lo que era su valor al inicio del siglo. En cambio, Wall Street se ha despegado y saltado muy fuerte. Esto se debe principalmente a un factor, y es la apreciación del dólar en todo este periodo a partir del 2011, es decir, en la recuperación. Y los emergentes, en cambio, han subido y bajado y siguen bajando, digamos, hasta ahora con una tendencia a la baja. Bueno, entonces ese es el segundo gráfico que les quería mostrar, donde se muestra esta distorsión importante del dólar, porque yo me imagino que Andrés se va a referir a esto. En realidad, el elemento más importante probablemente en la economía en este momento, el hecho más importante, es exactamente este, es decir, el valor del dólar. En este momento no se sabe bien si el valor del dólar efectivamente va a sufrir un quiebre como moneda mundial o no. Entonces, bueno, lo que está claro es que el dólar está inmensamente sobrevalorado, lo que se refleja en el valor de Wall Street. Ahora, también las inversiones que han ido a Wall Street con este dólar fuerte, digamos, y con las acciones también que han crecido mucho en Estados Unidos por, digamos, por ejemplo, ahora la burbuja de inteligencia artificial, por decirlo así, bueno, hecho que, por ejemplo, de los capitales europeos que están invertidos, más de un quinto está invertido en la bolsa norteamericana hoy día. Entonces eso hace más de un quinto. Esto es una cantidad gigantesca, digamos, en términos de dinero. Ahora, es más o menos el 20% del PIB norteamericano, esa inversión exterior en Wall Street. Ahora, el siguiente gráfico que quería mostrarles es uno que mostramos eh, siempre en estas sesiones del informe económico de Hugo, y es este gráfico que está acá. Ahora, este gráfico, ¿qué es lo que presenta? Presenta los dos últimos ciclos seculares, es decir, el que se inició en el año 1966, que cayó hasta 1980, que se recuperó hasta el 2000, que cayó muy fuertemente durante la primera década de este siglo y que se ha venido recuperando desde entonces. Esto está medido por Wall Street, pero expresado en oro, para evitar justamente esta distorsión del dólar. Y ustedes se dan cuenta que si uno quita la distorsión del dólar, esta línea que está acá, es Wall Street en dólares. Pero fíjense ustedes que medido en oro, Wall Street, en lugar de estar 2,5, 2,2 veces por encima de lo que estaba, digamos, en este punto, está en realidad en más o menos un 37%, en un tercio de su valor del año 2000. Entonces, esto es Wall Street. Ahora, ¿qué es lo interesante de este gráfico de Wall Street expresado en oro? Que es algo que hace John Others regularmente, por lo demás. Que de partida muestra el ciclo con mucha claridad, el ciclo secular. Pero en segundo lugar, hemos agregado en este gráfico esta área gris que está al fondo, cuyo borde es ese. Esto, repito, está de 1966 hasta hoy día. Esto está actualizado hasta el día de hoy, hasta junio en realidad de este ciclo. Bueno,
Entonces, ¿y qué es lo que es esto? Esto es el empleo en Estados Unidos, el área gris. Ahora, es el empleo en Estados Unidos, pero expresado como proporción de la población norteamericana mayor de 16 años. ¿Y cómo miden el empleo en los Estados Unidos? Lo miden mediante una estadística que ellos denominan payroll. ¿Y qué significa payroll? Traducido al español, significa liquidación de remuneraciones o planilla de pago o plantilla de pago, como quieren llamar en español. ¿Y dónde se registra quién lleva la contabilidad de las planillas de pago? Que la cantidad, por lo tanto, de personas que reciben un salario, digamos, en ese mes. ¿Quién la lleva? La lleva la Seguridad Social norteamericana. Es decir, esto es el equivalente exacto a nuestras cotizaciones en el sistema de AFP. Ahora, y eso es la mejor medida del empleo. Ahora, si se lo divide por la población, se tiene un indicador de gran importancia que es la proporción de la población mayor de 16 años que ese mes tuvo empleo. Entonces, por ejemplo, hoy día, si vamos al gráfico de atrás, ¿no es cierto? Hoy día, en Estados Unidos, en el mes de recién pasado, esto fue actualizado hace pocas semanas, en el mes recién pasado, el, em, el empleo en Estados Unidos alcanzó al 58,56%, 58,56% de la población total del país mayor de 16 años. 58%, 60%, digan ustedes, un poquito menos. Sin embargo, ustedes se dan cuenta que este indicador está todavía muy por debajo de este punto. ¿Y cuál es ese punto? El 1 de enero del año 2000, es decir, el inicio de este siglo. En ese punto, el empleo era de 62,6%. 62,6% llegó a tener en ese punto, 62,6% de la población norteamericana mayor de 16 años recibió una remuneración en ese mes. Esto es el diciembre de 1999, es decir, el último mes del siglo XX. Ahora, esto cayó muy fuertemente en dos enviones, ¿no es cierto?, del empleo, hasta este punto, hasta el 2011, en que se llegó de 62, bajó a 54% de la población, 54,9% en marzo del 2011, el empleo en Estados Unidos. Pero a partir de ese momento se ha venido recuperando. Ustedes se dan cuenta que a partir de este punto, ¿no es cierto?, se ha venido recuperando hasta hoy. Ahora, con un bache que se inició antes del COVID, en realidad se inició un poquito antes, pero alcanzó su punto más alto en febrero del 2020, es decir, con el COVID, cayó muy violentamente hasta acá abajo, ¿no es cierto? Hasta 50%, pero se recuperó muy rápidamente y sobrepasó en diciembre del año 2024, recién pasado, sobrepasó el nivel previo a la crisis. El nivel previo al COVID era 58,64 y en diciembre del año 2024 era 58,99. Es decir, llegó prácticamente a 60% de la población ese mes recibió una remuneración, pero todavía lejos del 62, y algo por ciento, ¿no es cierto?, 6% de inicios del siglo. Ahora, es decir, el empleo norteamericano está más bajo hoy que lo que estaba a inicios de siglo. Eso es un dato. Ahora, esto estamos hablando de millones de personas, porque las cotizaciones, digamos, reflejan millones de personas, son 150 millones de
de personas que reciben un salario en Estados Unidos cada mes. Entonces estamos hablando de cifras muy, muy grandes. Es un censo de esa materia. Entonces no es una encuesta, digamos, sino que es un censo de todas las planillas de pago que se efectuaron. Ahora, bueno, fíjense ustedes que hay una cosa muy interesante y es que en diciembre del 2024 el empleo estaba en 58,99, es decir, prácticamente en 59%, ¿no es cierto?, de la población. Pero sin embargo, hoy día está en 58,34, es decir, ha caído bastante fuerte este indicador en el periodo del gobierno de Trump. Es decir, eso es un dato interesante. Ahora, eso es más o menos, pero ustedes se dan cuenta que Wall Street, medida en oro, si descartado la sobrevaloración del dólar, se mueve muy parecido al empleo en Estados Unidos. Ahora, este gráfico tiene otro componente, ¿no es cierto?, que es esta línea amarilla, y ese es el valor del dólar. El valor del dólar se mide, como decían los clásicos, ¿no es cierto? Si usted quiere saber cuál es el valor de una moneda, tiene que leer la cotización del oro en esa moneda, pero al revés. Y eso es lo que está aquí. Es decir, esa serie del precio del dólar medido en oro es la cotización del oro, pero al revés. Entonces, fíjense ustedes, es decir, cuando el oro sube mucho, el dólar baja mucho. Ahora, fíjense ustedes cuál es el comportamiento del dólar. Este es el año 60, este es el 66, cuando se inicia la caída del ciclo anterior. Una caída muy fuerte, extremadamente fuerte, porque ahí todavía estaba fijo el dólar a 35 dólares la onza. Bueno, pero aquí ya lo liberaron y cayó muy fuertemente hasta 1980, que es el punto más bajo del ciclo que se inició el 66. Ahora, se recupera la economía, se recupera el empleo y se recupera Wall Street media en oro, bueno, y el dólar se recupera también. O sea, la tendencia es que el dólar se mueve exactamente de la misma manera, en forma sincrónica y en fase, con el ciclo secular de las economías desarrolladas. Es decir, cuando las economías desarrolladas caen, el dólar cae. Cuando las economías desarrolladas suben, el dólar sube. Eso es, digamos, lo que se aprecia en este gráfico. Y efectivamente, empieza la crisis secular actual, ¿no es cierto? Empieza con la crisis.com. Se desploma Wall Street media en oro y se desploma el dólar. Y llega a un mínimo en este punto a fines de la primera década de este siglo. Y empieza la recuperación de la economía, del empleo y de Wall Street media en oro, pero también empieza la recuperación del dólar. Empieza la recuperación del dólar y llega, digamos, a este punto del año 2019, cuando viene la crisis subprime, y cae la economía, cae todo y cae también el valor del dólar. Y después empieza a recuperarse levemente, igual que Wall Street, igual que el empleo. Pero fíjense ustedes que a partir de este punto, del 2023, empieza a caer muy fuertemente el dólar y hoy día se encuentra más bajo que lo que estaba al fondo de la crisis subprime. Es decir, el dólar, digamos, efectivamente, según esta medida, ha perdido más de lo que debería, por decirlo de alguna manera. Eso es lo que me interesaba destacar de este gráfico. Pero también es importante destacar en qué punto del ciclo secular estamos parados. Y estamos parados a mitad de camino de la recuperación del ciclo secular de las economías desarrolladas. Eso es lo que indica esta cosa.
Lo vamos a ver más adelante, vamos a comparar los dos ciclos, el actual y el anterior, y vamos a ver que vamos exactamente en 3/4 partes del ciclo, ya han transcurrido desde que se inició, ¿no es cierto?, el 2000, y vamos a ver que, digamos, estamos todavía en recuperación económica. Bueno, este gráfico dice lo mismo que el anterior, pero aquí está el valor del peso también, ¿eh? Pero el dólar, ahí está clarísimo la evolución que ha tenido, digamos, en todo este periodo. Ahora, la comparación de los dos ciclos me interesa eh, mostrársela en este gráfico. Este gráfico presenta los dos últimos ciclos seculares, pero sobrepuestos. En otras palabras, se parten los dos con valor, digamos, determinado, los dos con valor 100, o sea, el valor que tenía, digamos, Wall Street medio en oro en el año 1966, es el primer mes de aquí, y el valor que tenía Wall Street medio en oro en enero del 2000 también es el mismo punto y se le da valor 100. Entonces, esto permite comparar los dos ciclos. En primer lugar, ¿dónde estamos parados? Estamos parados en el mes 304 de ambos ciclos, ¿no es cierto? Esto equivale, hoy día estamos en abril de, o sea, esto estaba en junio del 2025 y eso equivale a abril de 1991. Eso es el equivalente a lo que estamos hoy día, digamos, abril de 1991 y hoy día estamos digamos, junio del 2025, que es el mes 302. ¿Por qué le decía yo que es 3/4 partes del ciclo total? Porque el ciclo anterior demoró 410 meses. El ciclo que se inició en el 66, ¿no es cierto?, cayó hasta el 80 y se recuperó hasta el año 2000. Y en total tuvo 410 meses. Y llevamos 300 meses, 303 meses, 304 meses. Entonces llevamos 3/4 partes del ciclo transcurrido. Ese es el punto en que se encuentran ambos ciclos. Ahora, ustedes se dan cuenta que Wall Street medido en oro es eso para este ciclo y eso para el ciclo precedente. Wall Street es eso, ¿no es cierto? Bueno, y si ustedes se dan cuenta, van los dos, se cruzaron en este punto. O sea, la recuperación va exactamente en un 40% del valor inicial, en ambos ciclos. O sea, en el mes 304, el ciclo que se inició en el año 1966, cayó hasta el fondo, digamos, en 1980, se recuperó y en el mes, digamos, 304, que es el donde estamos parados, ¿no es cierto?, de ese ciclo, llegó a un valor 39, o sea, un 40%, tomando como base el primer mes, valor 100. Y el ciclo actual cayó más rápido, digamos, demoró menos en tocar fondo, porque tocó fondo a fines, ¿no es cierto?, de la primera década de este siglo, y después se recuperó y en el mes 304 va en el valor 39. Es decir, los dos ciclos en el mes 304 estaban en el 40% de su valor inicial, después de haber tenido una caída muy profunda, digamos, que los llevó, perdieron, digamos, medio en oro, 4/5 fácilmente de su valor. Entonces, pero es interesante darse cuenta que la recuperación va más o menos a la par. Ahora, ¿qué pasa con el dólar, en cambio? El dólar, si ustedes se dan cuenta,
en el ciclo anterior, en este mes, va en valor 45, es decir, un 40% de su valor inicial acá. Bueno, eso puede estar distorsionado porque los primeros meses acá eran con dólar a 35, o sea, dólares la onza. Pero en el hecho, lo interesante es que en el ciclo anterior, si ustedes se dan cuenta, el dólar cae hasta acá. Ese es el dólar del ciclo anterior, ese gráfico. Cae, digamos, hasta 1980 y se recupera hasta, digamos, alcanzar un máximo nuevamente al final del ciclo. En cambio, en este ciclo, nunca tiene caídas muy fuertes, ¿ah? Tiene caídas intermedios muy fuertes y más o menos en paralelo con las que tiene el ciclo actual, más o menos en los mismos meses, qué sé yo. Pero eso no es raro porque la economía, estos ciclos largos se componen de ciclos cortos que en promedio tienen como 7 años, ¿no es cierto? Pero son bastante regulares en eso. Bueno, pero y tienen caídas intermedias muy fuertes. Es decir, el ciclo anterior tuvo una caída muy fuerte, ¿no es cierto? En este punto cayó, se recuperó y después a principios de los 90, que es aquí, otra caída muy fuerte y después se recuperó. Pero bueno, lo interesante de este gráfico es que el dólar hoy está en un nivel más bajo que nunca. Es decir, está en su mínimo histórico. En cambio, en el ciclo anterior ya había recuperado cerca de un 40% de su valor inicial. Entonces, ese es el otro gráfico que les quería mostrar. ¿Y en qué podría yo resumir, Andrés, por si te sirve este input, digamos, esta entrada, ¿no es cierto? Eh, Podríamos decir, primero, que de acuerdo a la evolución del ciclo secular de las economías desarrolladas, eh, el- estamos a medio camino de recuperación, que hay una anomalía que sigue muy fuerte y es que está disparado el valor del dólar y está disparado también la bolsa neoyorquina respecto de todas las demás desarrolladas, ¿no es cierto? Ese es la segundo input. Y la tercera es que hay una anomalía en este ciclo y es que si bien el ciclo se ha ido recuperando hasta estar más o menos un 40%, ¿no es cierto?, de lo que era a principios de este siglo, Wall Street y la economía, el empleo, ya lo vimos. Bueno, pero sin embargo el oro está en su mínimo, perdón, el dólar está en su mínimo histórico. Entonces, esto podría estar dando ciertas luces de que efectivamente el dólar pudiera estar perdiendo en parte, digamos, su reinado de moneda mundial que ha tenido, ¿no es cierto?, a lo largo ya de un siglo, porque desplazó a la libra esterlina más o menos hace un siglo en este papel. Entonces, yo dejaría hasta ahí eso. En otra vuelta, ¿no es cierto? Vamos a ver el, cómo se comportan al revés los ciclos eh, desarrollados y emergentes, y sobre todo las materias primas, el precio del cobre, en fin. Pero eso lo veremos en la próxima sesión. O sea, el próximo mes les mostraremos eso. Entonces yo dejo de compartir esto y con un abrazo le dejo la tribuna a nuestro querido Andrés Solimano para que nos pueda decir para el informe económico mensual Hugo Facio Rigase, en su opinión, cuáles son los eventos más importantes de la economía en el mes anterior y en este periodo, tanto en el mundo como en Chile. Andrés, por favor. Ya, gracias Manuel. Hola a todos los participantes, Roxana, Pepe Caemartri, que veo que ahora se dejó barba, no lo había reconocido, ¿verdad? Y Mm. los demás amigos Álvaro, Mario, Vladimir. Eh, bueno, yo voy a hacer una presentación corta, o tratar de hacerla corta, sobre la situación internacional
y algunas observaciones sobre la situación económica nacional chilena, ¿ya? Que era un poco el esquema que usaba también Hugo para sus presentaciones, aunque sin el detalle que lo hacía Hugo y, y todo el respaldo estadístico y citas. Realmente eh, eran informes muy completos y creo que hay un enorme valor en lo que hizo Hugo. No sé si hay planes de publicación del trabajo de Hugo de más de medio siglo, digamos, porque realmente es una especie de historia de la economía chilena y de la economía mundial, hecha semana a semana o mes a mes, eh, que me parece que constituye un patrimonio que hay que tratar de preservar. Bueno, Todos publicados, Andrés, ¿eh? están todos publicados, Claro, porque él mismo los resumía en libros, entonces hay más de ¿ya? 20 libros que resumen esto, Ah, y los tenemos ya, todos. Y también se encontraron los informes económicos del periodo de la dictadura. Y, perfecto. y gracias a la Municipalidad de Recoleta se han publicado ya 3 tomos y se va a publicar el cuarto que resume ese periodo. Excelente. Sí, yo creo que es un documento, es un patrimonio muy importante de ser preservado como fuente de consulta, de análisis, de, de poder tener ese material disponible. Bueno, yo quisiera en la presentación hablar brevemente de la situación económica internacional en el mes de mayo, un pedacito de junio y algunas cosas que tuvieron antecedentes un poco antes, centrándome un poco más en la situación de la economía norteamericana, que es la que está creando los grandes desafíos o problemas en la economía internacional con la llegada de la nueva administración de Donald Trump, ¿no es cierto? Eh, Quisiera mencionar el tema sí, las medidas arancelarias que tomó, un poco los impactos que han habido sobre los mercados financieros y el dólar, que es un poco uno de los temas que Manuel mencionó. Eh, También el proyecto que presentó, que le llamaron Big and Beautiful, pero incluso en el proyecto de ley, no solamente como adjetivo para referirse a él, sino que en el proyecto concreto que presentó la Administración al Congreso norteamericano, que incluye rebajas de impuestos y cortes de gasto público, tiene ese nombre, o sea, referirme a la situación fiscal, un poco a la situación migratoria, que es un tema complejo y difícil en Estados Unidos, y algunas observaciones de esta especie de guerra contra las universidades, la Universidad de Harvard, de parte de Trump, eh, y, y lo que se vislumbra que puede pasar el próximo año con las elecciones de medio término allá en Estados Unidos. Bueno, a ver, todos sabemos, digamos, de que, a ver, mi interpretación o inicio de una interpretación es que Estados Unidos está en una especie de crisis de identidad, producto del sentimiento de la pérdida de una hegemonía que no era contrarrestada en los últimos 70 80 años y que empieza a ser desafiada por el rápido desarrollo económico, tecnológico, social de China, sobre todo. Entonces, uno yo creo que debe interpretar la llegada de Trump nuevamente al gobierno y las medidas bastante desordenadas, caóticas, que está tomando como una especie de respuesta a un desafío
que se percibe como muy profundo eh, en Estados Unidos, digamos, y que representa, a mi juicio, una respuesta, digamos, poco orgánica a una crisis de declive de una superpotencia. Tal vez el último ejemplo podría ser eh, el declive del Imperio Británico después de la Primera Guerra Mundial y su sustitución, ya más en fuerza, después de la Segunda Guerra por Estados Unidos. Pero la forma que Gran Bretaña manejó su pérdida de poder colonial, pérdida de colonia y su eh, pérdida de poder relativo, sobre todo respecto a Estados Unidos, muy distinta a la que está manejando Estados Unidos ahora respecto a su pérdida de poder relativo respecto a China. Se ven algunos elementos históricos presentes, creo yo, con la vuelta hacia un aislacionismo. ¿No es cierto? Recordemos que Estados Unidos no participó en la Liga de las Naciones, creada en 1919 después de la Primera Guerra Mundial, y mantuvo una situación relativamente de aislamiento, relativo aislamiento en temas internacionales, eh, casi hasta la Segunda Guerra Mundial, y con el resultado de la Segunda Guerra Mundial sí adquiere un liderazgo muy definido sobre el mundo capitalista en especial y el mundo en general. Esta idea de Trump de cerrarse económicamente eh, y cerrarse al flujo de personas, digamos, eh, y impulsar esta consigna del Make America Great Again, América nuevamente grande o grandiosa, cuando va hacia abajo, digamos, en el sentido de pérdida de poder relativo de PIB respecto al mundo, cierre de la brecha tecnológica con China y otros países, distintos indicadores que muestran pérdida de presencia hegemónica. Eh, También esta lógica de aislacionista o anti-internacionalista se muestra como, por ejemplo, retiro de Estados Unidos de la World Health Organization, la Organización Mundial de la Salud, em, el debilitamiento completo de la Organización Mundial del Comercio impulsada por Estados Unidos, el, el debilitamiento del sistema de Naciones Unidas, salirse de la Corte Penal Internacional, etcétera. Todo muestra que es un contexto que el país está tratando de cortar lazos y cortar restricciones que le impone una cierta institucionalidad internacional que se ha construido en las últimas décadas. Bueno, la parte cierre económico, primero el que más ha provocado más impacto, el alza de las tarifas que fue anunciado el 2 de abril de este año, y que ha ido con idas y venidas, digamos, eh, con negociaciones parciales con China, con la Unión Europea, con algunos países individuales. eh, que no se sabe a dónde va a terminar, ¿no es cierto? En los niveles tarifarios, a nivel arancelario. El diagnóstico que hace Estados Unidos es que ellos tienen un déficit comercial muy grande y que lo tienen que cerrar con ponerle impuesto a las importaciones, que son los aranceles, ¿no es cierto? Eh, el, eh, este déficit tan grande es más bien en el comercio de bienes, porque si uno ve el comercio de servicios, Estados Unidos sí tiene un superávit. Es un exportador neto de servicios bancarios, es un exportador neto de servicios financieros en general, seguros, exportador de, por ejemplo, eh, entre- eh, entretenimiento, películas, ¿no es cierto? Cine, eh, exportador de licencias nuevas, por ejemplo, Uber y otras cosas, digamos. Entonces, en su posición internacional de servicio es superavitaria, pero en bienes es deficitaria. Y Trump está bastante obsesionado en los bienes y no considera los servicios. Eh,
Bueno, hay discusiones, digamos, por qué este déficit, en parte este déficit, porque el déficit no solo hay que verlo con el comercio internacional, sino que también por identidades macroeconómicas como la diferencia entre ahorro e inversión y ahorro público y ahorro privado. Entonces, hay un fuerte desahorro público en Estados Unidos por un déficit fiscal que se manifiesta en un déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, ¿no es cierto? Esa es una forma de verla. Y otra forma de verla es de que a nivel mundial hay países superavitarios como Japón, China, Alemania, y por identidad macroeconómica tiene que haber países deficitarios para que se cumpla la restricción presupuestaria mundial. Y en los países deficitarios está Estados Unidos. Entonces, un poco la estrategia de Trump y el análisis de sus economistas, que no son muchos y de dudosa calidad, eh, es de que, bueno, la culpa la tienen los otros países que se han aprovechado de Estados Unidos y han incurrido en superávit y nos han llevado a nosotros a déficit, sobre todo China, parte de Alemania, Japón, etcétera. Hay distintas formas de ver este desequilibrio externo que tiene Estados Unidos y no solamente a través de el tema arancelario. Eh, bueno, como este ajuste medio caótico de las cuentas externas se hizo a través de una cosa poco articulada de aumento de tarifas que nadie entiende mucho cómo se calcula. Hubo una fórmula, pero la misma fórmula realmente muestra que ha habido una gran improvisación y no un respaldo conceptual muy sólido, serio. Eh, bueno, tuvo y ha tenido consecuencias en los mercados financieros. Inicialmente cayeron las bolsas, después empezaron a recuperarse, pero hay dos mercados que este efecto ha sido más importante. El mercado de los bonos, que es un mercado inmenso, que incluye los bonos del Tesoro norteamericano y los bonos de las corporaciones, empresas norteamericanas, y el mercado de moneda, donde está el dólar. En el mercado de bonos, eh, que es una de los dos son áreas preocupantes, incluso eh, para miembros de la actual administración, sobre todo el secretario del Tesoro, Branson, creo eh, que se están dando cuenta que Estados Unidos tiene que empezar a pagar intereses más altos para que la gente los mercados sigan comprando bonos de la tesorería de Estados Unidos, ¿no es cierto? Y una tendencia a la baja en el precio de los bonos y un aumento de las tasas de interés, ¿no es cierto? Porque el precio de los bonos tiene una relación inversa con las tasas de interés. Eh, entonces, hay un problema de financiamiento potencial o un encarecimiento de los términos de ese financiamiento fiscal, ¿no es cierto? Producto de la incertidumbre de la dirección de la política económica en Estados Unidos y de la situación política en general e internacional del país. Y también se ha producido una depreciación del dólar respecto al euro, a la libra esterlina, al yen, al franco suizo, al dólar australiano y las principales monedas. Eh, También lo mismo. Ahora, esto es diferente a lo que ocurrió en la crisis financiera del 2008 y 2009, que se originó en Estados Unidos, pero el dólar terminó apreciándose. A pesar de que una crisis tenga lugar en Estados Unidos, los mercados seguían considerando los activos norteamericanos seguros o relativamente seguros en términos relativos a otros activos. Esta vez aparentemente no. ¿No es cierto? Entonces, eso se refleja en la caída de los precios de los bonos y el aumento de tasa de interés y en la caída del dólar, que realmente tal vez tiene un precedente en la salida de Bretton Woods, de las paridades de Bretton Woods del 71, o sea, ya más de 50 años atrás, que no había habido una depreciación fuerte del dólar, que no ocurrió en la crisis nuevamente del 2008-2009. Entonces, hay una situación inestable frágil financiera asociada en Estados Unidos, pero mundial, porque
los inversionistas institucionales europeos, japoneses, australianos, tienen grandes colocaciones en Estados Unidos. Entonces, bueno, esa es una situación que hay que, creo yo, monitorear. Sigue siendo el mercado más profundo, el americano, financiero, en sentido más líquido. Eh, eh, entonces, por cierta inercia, los inversionistas institucionales siguen prefiriendo los activos norteamericanos, pero esto puede tener un límite. Y ya se está hablando, y hay artículos en el Financial Times y en Europa se discutía esto, de reactivar el mercado de los eurobonos para competir con los bonos del Tesoro norteamericano y acelerar la liquidez de los mercados financieros en euros, ¿no es cierto? Para competir y para que los excedentes de liquidez en el mundo, que son muchos, tengan otra alternativa preferible que no sea siempre invertir en activos de Estados Unidos. Esa es una consideración que yo creo que es bien importante. Hay algunos observadores, estilo Paul Krugman, eh, la economista de la Universidad de Harvard, ay, se me escapó el nombre, que escribía Carmen Reinhardt, están hablando incluso de que puede haber un sudden stop, que se llama en la literatura cuando los países eh, detienen sus préstamos y sus compras de activos de otro país. Esa literatura es más bien de países de economía emergente. La crisis mexicana, la crisis argentina, también crisis rusa, crisis asiática, un montón de crisis, que de repente el capital deja de llegar y se desploma la economía. ¿No es cierto? Se devalúa la moneda, sube las tasas de interés, hay recesión, pueden quebrar los bancos, qué sé yo. Entonces ellos están hablando de que el evento de un sudden stop en Estados Unidos no es descartable, que se puede producir una especie de crisis financiera de tipo del tercer mundo en la economía norteamericana si los grados de incertidumbre siguen y no hay claridad de la dirección de la política económica en el país del norte. Entonces, es un área bastante eh, eh, delicada, un escenario de ese tipo. Pero ya personas calificadas, Krugman, Carmen Reinhardt, que es una experta en crisis financiera, están hablando de esto, no le asignan una probabilidad, no le asignan una probabilidad, pero dicen esta es una posibilidad. No le asignan una probabilidad cuantitativa, exacta, no es, dicen 30% que va a pasar, qué sé yo. Eh, bueno, en el área fiscal, las medidas de que presentó ahora en mayo el gobierno americano, el Big and Beautiful Plan, eh, está orientado a reducir los impuestos a los grupos, a las personas de rentas altas, medias altas y altas altas, millonarios, supermillonarios y billonarios, ¿no es Mm. cierto? Que es parte de la agenda de Trump, fue también en el primer periodo, el primer gobierno, eh, y ahora fue elegido por los billonarios, o sea, fue elegido por 80 millones de norteamericanos, pero apoyado financieramente por billonarios. Entonces tiene que devolverle un poco la mano y también él cree que la receta mágica, y esto viene de la década de los 80, para para crecer más rápido es disminuir los impuestos a las empresas y a las personas, para que inviertan más y trabajen más y haya más prosperidad. Se ha mostrado que no funciona así, pero sigue haciéndolo. Eh, bueno, y esto iría acompañado de cortes en Medicare, Medicaid, presupuesto de educación, presupuesto de seguridad social. Es decir, es un programa muy regresivo porque le baja beneficios sociales a los grupos de menor renta para financiar un corte de impuestos a los de mayor renta. O sea, claramente no es progresivo, sino es regresivo. Hay una estimación de la Congressional Budget Office de Estados Unidos que es autónoma, independiente del Ejecutivo,
que calcula que puede aumentar en 3 trillones el déficit fiscal adicional en un periodo de 10 años con este paquete del Big and Beautiful de bajar los impuestos a los ricos, súper ricos, y cortarle a los sectores sociales. Eso agrega incertidumbre a la que hablábamos antes de los mercados financieros que están empezando a dudar de que los activos norteamericanos son tan seguros, porque hay una expectativa de que la deuda pública norteamericana suba. Si sube la deuda pública, va a tener que subir las tasas de interés, los requerimientos financieros son más altos y hay que pagar más, sobre todo en un periodo de incertidumbre, por financiamiento. Entonces se crea un cuadro bastante complejo en esa área. Otra área eh, que Trump está cerrándose económicamente es todo su... No solo está en una guerra comercial, sino está en una guerra contra la migración. Entonces está tomando medidas eh, muy duras de deportaciones masivas de personas que estarían en estatus irregular, que no tendrían eh, green card, permanencia definitiva, y que, bueno, se ha estimado que hay 12 millones de inmigrantes en situación eh, rela- de relativa irregularidad en Estados Unidos. Bueno, este tipo está empezando a hacer deportaciones y usando la Immigration and Custom Enforcement Agency para hacer unas medidas como ir a buscar a los migrantes en sus lugares de trabajo, como pasó en Los Ángeles este fin de semana, tomarlos detenidos y posiblemente deportarlos, ni siquiera molestarse de que le avisen a la familia o que haya un proceso, sino que una cosa así totalmente arbitraria. Eso ha sido enfrentado por la gente, han habido disturbios importantes en Los Ángeles y Trump ha aprovechado esto para ahora mandar a la Guardia Nacional y a los Marines, a los marinos, para restablecer el orden. El gobernador de California, el New York Times, los de Washington Post, todos están alarmados de que esta es una excusa de Trump para empezar a militarizar Estados Unidos. Eh, eh, Hay que estar atento también a eso. Bueno, otras cosas que hace es la guerra a las universidades. Claramente no le gusta que hayan instituciones académicas con pensamiento autónomo, más crítico quizás, y les amenaza de eh, cortar el financiamiento y reducir el estatus exento de impuestos. Bueno, escogió una de las universidades más antiguas de Estados Unidos, la Universidad de Harvard, prestigiosa, más de 400 años. Entonces, no que fue a un college en Kentucky o no sé, fue a la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, y se ha agarrado definitivamente con las autoridades y hay una acusaciones de antisemitismo, etcétera, pero para justificar esto, también se dio instrucciones que Harvard no podía admitir más estudiantes extranjeros y también se eh, ha detenido la llegada de profesores académicos del exterior, como una señal de que Estados Unidos no quiere la llegada de extranjeros, por lo menos en el área de educación superior, no quiere en el área de trabajadores, digamos, quiere revertir eso. Bueno, eso tiene consecuencias enormes, digamos, porque afecta al sector de ciencia, que es una de las mayores ventajas comparativas que tiene Estados Unidos. Entonces, hacer un país grande destruyendo la ciencia en ese país no tiene mucho sentido. Pero bueno, este tipo lo está haciendo. Y también disminuyendo, haciendo que Estados Unidos ya no sea un destino de inmigrantes. Hay muchas tareas en la agricultura, en los servicios, en la construcción, que la hace el trabajador migrante. Entonces, ¿quién la va a hacer? El trabajador norteamericano ya no la quiere hacer y van a subir mucho los salarios y los costos de mano de obra de Estados Unidos si no hay disponibilidad de trabajadores. Entonces, realmente son medidas que no tienen mucha lógica.
Bueno, veamos qué va a pasar en las elecciones de medio término el próximo año, 2026, que van a definir bien el futuro de la administración Trump. Bueno, rápidamente para pasar, en Europa han pasado cosas, Inglaterra negoció un acuerdo, Starmer, el primer ministro laborista inglés, con la administración Trump para tener moderar aparentemente el alza de aranceles con el Reino Unido, que siempre ha sido históricamente un aliado de Estados Unidos. Francia, Macron juega varias aguas, no es muy claro qué, qué está haciendo y tiene su propio problema político y económico interno. España ya más está desafiando, porque también hay una dimensión geopolítica que Europa se siente dejada de lado respecto al conflicto con Ucrania y Gaza, entonces España se está oponiendo a la venta de armas, a la entrega de armas a Israel. Bueno, hay distintas cosas pasando. Bueno, en Chile, brevemente, algunas cosas más puntuales. El IPC de mayo fue bajo, 0,2%, con lo cual crece la presión para que el Banco Central baje las tasas de interés. Eh, eh, También hubo un cambio en la administración de SQM, el capo máximo Ponce Lerú, Julio Ponce Lerú, le habría dejado en una buena tradición dinástica a su hija. No sé si es la segunda o la tercera, eh, parece que es como la más avispada de las hijas. Sé que sea gerenta general, eh, apoyada por su tío, Eugenio Ponce Lerú, que parece que es un tío que entiende mucho del negocio del litio y de la empresa que siempre ha asesorado a Julio Ponce Lerú. Bueno, tiene ribetes anecdóticos y también afecta o puede afectar, no sé exactamente qué dirección exacta, los acuerdos con Codelco y está toda la discusión si debe ser una empresa pública o no. eh, Bueno, es una cosa que ha pasado. Y finalmente, mencionar que, bueno, la cuenta anual del 1 de junio, el presidente de la República, la última de este gobierno, hizo una especie de evaluación económica, digamos, de su gobierno, y el ministro de Hacienda escribió sobre eso en el diario, en el Mercurio, mostrando que el crecimiento económico de Chile en este último trienio o 3 años y medio, proyectando algo del 2025, sería más alto que el del periodo 2011-2021, década anterior a asumir este gobierno. Eh, Tampoco el crecimiento es muy espectacular, yo creo que va a cerrar en torno al 2%, si es que llega a 2, un Mm. 1,8, no sé el número exacto, pero bueno, pero más o menos se la ha manejado como para que pueda ser un poco más alto que la década anterior. También Boric prometió 800.000 nuevos empleos. Los cálculos es que parece que va como 700.000 y tanto, 720.000, y si sube en los 4 años, podría llegar a acercarse a 800.000. Eso es lo que dice el ministro de Hacienda. Que habría una baja de la informalidad, no es muy claro por dónde, porque parece que los números muestran otras cosas. Bueno, ese es un tema de discusión, cuál es la herencia económica del gobierno de Boric. Eh, Corrigió los desequilibrios macroeconómicos de inflación, etcétera, y exceso de gasto que existía, sí, pero no ha podido hacer crecer demasiado la economía, aunque puede que crezca más que la última década. Tampoco ha hecho grandes transformaciones estructurales, ni mucho menos, pero ha tomado algunas medidas, digamos, las 40 horas, el salario mínimo, y se presenta como un éxito perdón, la reforma previsional. Eh, bueno, hay bastante paño por cortar en esa área. Eh, Pararía acá, Manuel.
Muchas gracias, querido compañero. Eh, Está siempre con tu tono tan, digamos, tranquilo, pero preciso también has apuntado a los distintos elementos importantes que han ocurrido en la economía mundial y en la economía nacional. Eh, yo quiero ofrecerle la palabra. eh, Hay dos distinguidísimos economistas que son parte del equipo de panelistas, igual que nosotros con Andrés de Senda, que honran a Senda, digamos, con su participación, que son Álvaro Gallegos y, digamos, Yanka de Martori. Entonces, yo quiero ofrecerles la palabra para que comenten esta exposición de que este mes la hizo Andrés, digamos. El próximo mes se la vamos a pedir probablemente a otros de los panelistas y haremos el enroque, digamos, comentándole el resto a él, para mantener el informe económico mensual Hugo Facio Ricasi. Eh, Álvaro, por favor. Gracias, gracias Manuel. Saludo de nuevo a todos los participantes de este Zoom. Muy interesante ambas exposiciones, la de Manuel, muy completa, y por supuesto la de nuestro estimado Andrés. Eh, es difícil comentar, la verdad, porque yo creo que no basta el análisis económico para describir la situación. Yo creo que tenemos que pasar a una categoría superior, que es el análisis político. Y a mí me parece que la situación en Estados Unidos eh, no es otra cosa que una expresión de fascismo. El ataque a las universidades es una expresión típica fascista. Ustedes recordarán a Millán Astray, ¿no es cierto?, cuando ingresa a Salamanca y grita muerte a la intelectualidad, ¿verdad? Eh, Estando ahí de rector Miguel de Unamuno, que originalmente había sido un partidario del alzamiento, pero cuando ve esa brutalidad cambia de posición. Eh, y claro, el ataque a las universidades más relevante en Estados Unidos es eso. El fascismo no acepta la intelectualidad ni la cultura. Es obvio que es un disparo a los pies al futuro de Estados Unidos como nación, ¿verdad? Esto de estar prohibiendo a las universidades que tengan estudiantes extranjeros. Una cosa muy ridícula, muy absurda. Y si el valor que se pierde es tremendo, es tremendo. Y eso beneficia a quién, bueno, a la potencia emergente que es China. Ya China está ofreciendo programas, ¿no es cierto?, e ingresos expeditos a todos esos estudiantes universitarios extranjeros que están en Estados Unidos y que no saben qué hacer ahora. Y ya están publicitando aquello. Bueno, eh, es también muy interesante esta expresión fascista cuando el señor Trump habla de recuperar el canal de Panamá. Es bastante absurdo. Y más aún estas dos otras cosas, ¿no? El que quiere apoderarse de Groenlandia ¿cómo se llama?, perjuicio de un socio que es Dinamarca, que son socios en la OTAN. Es una cosa incomprensible. Y bueno, lo del Estado número 51, ¿no? Cuando se refiere a Canadá. Y no sé si ustedes vieron que una señora, que no recuerdo su cargo, pero una persona que tiene un alto cargo en Canadá, le hizo una contrapropuesta a Trump. Y la contrapropuesta fue, mira, en vez de que nosotros seamos el Estado 51, nosotros ofrecemos que California sea la provincia número, creo que es sería la número 11 o algo así. Porque, porque esta cosa es tan ridícula que Trump aparentemente se aburrió, o Estados Unidos, por boca de Trump, se aburre de invadir estados extranjeros, entonces ha decidido invadir un estado dentro de la Unión. Es una cosa insólita, porque se supone que el envío de estas tropas de la Guardia Nacional se hace sobre la base de una facultad legal que exige
que el gobernador del estado respectivo solicite aquel envío de tropas, cosa que obviamente el gobernador de California no ha hecho. Y además el gobierno federal tiene que acogerse a una ley de emergencia nacional, no recuerdo su nombre, pero algo así como, mire, está el caos, así que hay que usar la Guardia Nacional. Tampoco recurrió a aquello. Bueno, entonces el análisis sobre Estados Unidos me parece que ha superado lejos el alcance del análisis económico. Ese es mi juicio sobre lo que está pasando allá, donde ahora la gente tiene temor, ¿verdad? Es una cosa tan absurda. Bueno, eh, también quería decir una breve cosa sobre el análisis que hizo Manuel, muy completo como siempre. Y es que creo yo que es prudente siempre hacer una nota al pie cuando hacemos un análisis basado en el comportamiento de las bolsas. Porque las bolsas reflejan eh, el, eh, los movimientos de los grandes capitalistas. Y va a depender o sea, por lo tanto es un proxy de lo que está ocurriendo, pero no es una cuestión completamente definitiva y el valor de las conclusiones que se puedan sacar de ese análisis entonces va a depender también de principalmente la profundidad de los mercados accionarios en los respectivos países. Entonces, claro, en Estados Unidos hay una profundidad relativamente alta, del orden del 150% del PIB, pero ha estado más alto que eso, arriba de 200 ha estado. Ahora, eso indica que un análisis basado en el movimiento de las bolsas en Estados Unidos tiene cierta base, pero no es lo mismo hacerlo respecto de Europa, donde la profundidad de las bolsas o de la capitalización de mercado, ¿no es cierto? Que así es como se mide respecto al PIB, está en el orden del 60% solamente. Eso no es lo mismo. Bueno, ¿para qué hablar en el caso chileno que ha estado en el torno al 100 y hoy día también estamos en torno al 60 solamente? Entonces, si uno basa su análisis en el movimiento de las bolsas, eh, hay que hacer una nota al pie de prevención respecto a que las conclusiones no necesariamente tienen toda la fuerza que uno quisiera. Y además que la profundidad también es reflejo, en buena medida, en cierta medida, de la concentración de la riqueza en cada país. Eso es. Entonces, ¿por qué no hay ningún análisis de movimiento de las bolsas en países donde no hay bolsa? Porque probablemente en esos países no existe la concentración de riqueza que existe en Estados Unidos, que es lo que ocurre en Europa, cuya concentración es bastante menor, ¿verdad? Y por lo tanto, no es lo mismo usar el comportamiento de la bolsa de Frankfurt que la bolsa, que Wall Street. No es lo mismo. Y yo creo que hay que cuidarse a ese respecto. Hay mucha gente que analiza la situación chilena y dice, oye, estamos estupendo porque la bolsa está tocando máximos. Claro, pero eso refleja que los dueños del capital en Chile están pasando por un muy buen momento económico, pero no dice nada respecto a qué está pasando con los trabajadores, ni con los hogares chilenos. Es más, uno podría pensar que dado que lo están pasando tan bien los poderosos, bueno, tal vez los menesterosos lo están pasando sumamente mal, porque es cuando las bolsas suben, lo que está ocurriendo ahí es un proceso de concentración de la riqueza, que es lo que ha ocurrido con este invento de la capitalización individual y las AFP. Son un mecanismo de concentración de la riqueza. Eso es sustantivamente, eso es lo que representa el sistema de capitalización individual. Y por eso que en otros países, más allá de los problemas fiscales que este modelo implica, se han dado cuenta que no colabora un esquema de esa naturaleza con la paz social, la cohesión social y la prosperidad de todos los hogares del respectivo país. Entonces, bueno,
me quiero quedar hasta ahí porque si no me están... Si entro a los detalles que ya abordó muy bien Andrés respecto a de la economía chilena. Gracias, Manuel. Gracias a ti. Solamente quiero decir que tú tienes toda la razón, ¿ah? Lo que pasa es que como hay una correlación muy fuerte, digamos, de las bolsas medidas en oro, especialmente para eliminar el factor de la moneda, es una buena forma de visualizar el Sí, movimiento de la economía real. Eso es lo que tratamos de mostrar, ¿no es cierto?, en ese gráfico en que aparecen ambas cosas. O sea, por aparece supuesto, en el por fondo el supuesto. empleo y eso medido por un censo. Y encima sobrepuesto el valor de la bolsa. Pero tú tienes todas las razones, tal como tú dices. Ahora, yo me parece que después podemos dar otra vuelta de conversación de estas cosas y otras, pero queremos darle la palabra con mucho gusto a Gianca de Martori, académico muy destacado en la Universidad de Antofagasta. Jan es un economista un economista crítico, digamos, que nos conocemos por lo menos desde el tiempo en que fundamos juntos el ICAL, por allá por a fines de la década, no, en el año 84. Se cumplieron el año pasado, ¿cuántos son? 40 años, ¿no es cierto?, de la formación del ICAL. Y justamente ahí nos tocó coincidir, digamos, en un trabajo muy interesante en la evaluación de lo que era la política económica de la dictadura y del desarrollo del capitalismo en Chile en ese periodo. En fin, realmente hemos tenido ocasión a lo largo de la vida de ir siguiendo el movimiento de la economía conjuntamente y en conversación permanente. Bueno, y aprovechamos también de hacer un homenaje a José Cademartori, digamos, uno de los economistas más importantes que ha tenido Chile, y que, fíjate, Jan, tal vez podríamos pensar en una sesión especial de este informe económico, justamente, que lo hiciéramos en homenaje a José Cademartori. Me gustaría muchísimo a mí que lo pudiéramos hacer. Pero bueno, te dejamos la sala para que puedas comentar la exposición de nuestro querido Andrés Solimano y que también quedan ambos, Jan y Álvaro, digamos, invitados a que en la exposición central en alguna de las siguientes sesiones de este informe económico Hugo Facio Rigasi las preparen ustedes. Gianca de Marturi, por favor. Bueno, que saludo a todos. Saludo a Andrés también, con quien nos conocemos hace muchos años. Éramos compañeros en una asignatura electiva de economía en el liceo, imagínense de la época que nos conocemos. Eh, bueno, yo más bien no he seguido tan al detalle la coyuntura nacional ni menos la internacional, así que más bien tengo preguntas, más que otra cosa. Y a mí las dudas que me asaltan son las siguientes. El déficit histórico de la balanza de pago en Estados Unidos históricamente se ha financiado con los capitales extranjeros, como cualquier déficit de cuenta corriente. Y los capitales chinos han sido clave en esa financiación. Entonces, me llama la atención que al hacer medidas contra China, se están poniendo la horca en los futuros ingresos de capitales chinos a Estados Unidos, y eso puede generar un círculo vicioso todavía más peligroso para el déficit fiscal, para la macroeconomía, para lo que decían ustedes de la caída en el valor de los bonos, la subida en las tasas de interés. Eso me llama mucho la atención, el cómo puede, que esto puede ser un círculo vicioso cada vez peor para el gobierno de Trump. Lo otro que me llama la atención en la economía chilena, la relación que hay entre la tasa de política monetaria
y la tasa de interés de mercado, teóricamente cuando se mueve la tasa de política monetaria, se mueve la tasa de interés de mercado y eso termina frenando el gasto. Pero yo en los bosquejos que he hecho de gráfico con ayuda de mi alumno, no me sale mucha relación entre la tasa de política monetaria y la tasa de interés de mercados. Puede ser que haya errores de medición, hay que ver qué tasa de interés de mercado tome uno. eh, entonces, eso me llama la atención. Entonces, pienso que a lo mejor existe, y con eso ratifico lo que decía Álvaro, tal vez paralelo a las caídas en la tasa política monetaria, había un grado de monopolio mayor de la banca privada que ha hecho que no se refleje mucho la relación entre tasa política monetaria y tasa de interés de mercado. Creo que hay que examinar más en detalle los movimientos que están al interior de la llamada industria bancaria. Para mí eso no es industria, pero hoy día a cualquier cosa, hasta un prostíbulo hoy día se le llama industria. Eh, entonces, esas dos dudas que tengo. Y, y lo otro, que decía Álvaro, veamos qué pasa con la economía europea. Parece que las tasas de crecimiento económico de la economía de los países capitalistas desarrollados también está más o menos siempre a medio término, subiendo apenas un 2, tampoco logran levantarse mucho. Y a pesar de todos los años que ha pasado, ¿para qué hablar de Japón? Que lleva en una supuesta crisis desde no sé cuántos años. ¿M? Entonces, es complicado el momento donde Trump toma estas medidas, donde va a perjudicar también a los mercados europeos, a los exportadores europeos, y eso le va a poner más dificultades a Europa. Por otro lado, Europa está anunciando un tremendo crecimiento de gasto militar a raíz de lo de Rusia y Ucrania, y eso puede generar situaciones sociales en Europa muy complicadas, porque van a tener que reducir mucho gasto social si es que quieren financiar el gasto militar. Entonces, pareciera que todo lo que están haciendo las autoridades, tanto norteamericanas como europeas, es ponerse la horca a ellos mismos cada vez más, y yo creo que le están facilitando cada vez más la tarea a los chinos. ¿M? Y, y quizá eso es bueno para descentralizar el poder económico mundial. Esos son los rápidos comentarios que yo puedo hacer. Y felicitar a los dos expositores porque es muy interesante todo lo que ellos han planteado. Muchas gracias, Jan. Yo quiero, tenemos varios otros personas que están en la sala. Les comento que tenemos algunos minutos, que es el atraso con que empezamos, unos 10 minutos, yo creo, de poder hacer una... Si alguno de ustedes tiene preguntas al expositor, em, y después le damos la palabra a Andrés para que cierre la sesión de el informe económico mensual Hugo Facio Rigazzi. Probablemente nos retaría un poco Hugo con el informe económico, pero bueno, lo hicimos. Y como lo principal es que, digamos, lo sigamos haciendo regularmente, yo creo que va a estar muy contento. Así que, bueno, eh, ofrezco la palabra por si alguno de los asistentes quiere consultar, intervenir brevemente, y le damos la palabra a Andrés para que cierre la sesión. Manuel, Sí, Mario, Mario, por favor. sí. Mira, bueno, hay bastante para comentar, pero voy a quedarme solo en un tema, digamos, que es una preocupación a raíz de una publicación que ha hecho un grupo que se va a llamar en el plano nacional, digamos, El Puente, que apareció en el Mercurio de este día domingo, que está constituido por un conjunto de economistas que elaboraron un documento con una serie de propuestas
digamos que para los partidos políticos, para que las incorporen en sus programas, ¿ah? Y este grupo está constituido por gente más bien del centro hacia la derecha, aunque ellos dicen que son transversales, ¿ah? Está, para mencionar algunos, Soledad Arellano, Rafael Bergoin, Ariel Bayer, Hernán Cheire, Juan Andrés Fontaine, los exministros de Augusto Pinochet, Cáceres, Carlos Cáceres, Rol Luder, Alejandro Mico, Victorio Corvo, etcétera, etcétera. Son 17 personas, digamos, para no extenderme en nombrarlos a todos. Cecilia Cifuentes, Bettina Horst. Entonces, digamos, yo lo que quiero referirme, digamos, a las propuestas que esta gente hace, porque me parece bastante importante, digamos, tenerlo en consideración por lo que significan, digamos, y que a mi juicio no son más que, digamos, la continuación del actual modelo, remozar el actual modelo neoliberal vigente que hemos tenido durante todos estos años y que tendría continuidad de acuerdo a estas modelos. ¿Qué es lo que está planteando esta gente? Resumidamente, porque como digo, es para largo. Dice, propone primero reducir la tasa de impuestos al empresariado, ¿ah? Y llegar a los niveles de la OECD de un 23,8%. Esa es una de las propuestas. La otra propuesta es aumentar o elevar, digamos, la edad de jubilación de las personas, ¿no? Que es lo que el gran empresariado, las AFP, los grupos económicos han estado, pero persistentemente planteando. Bueno, esta gente lo hace suyo. Eh, Después plantean otra cosa que atenta contra los trabajadores también, el fin a la indemnización por años de servicio. Fin a la indemnización por años de servicio. Proponen modificarlo, subiendo la cotización actual del 1,8 más un 1,6 que llegaría a un 3,4% pagado por los empresarios con un tope de 10 años y que permitiría indemnización a todo evento en torno a los 5 años. En la actualidad, la indemnización es a 11 años. Entonces, digamos, ellos dicen seguir a los pasos de la OECD, estaríamos llegando perdón, indemnización a todo evento en torno a 5 meses, no 5 años, 5 meses. ¿Ah? Hoy día son 11 meses. Eh, la otra propuesta es modernizar el Estado y bajar la cantidad de ministerios, actualmente de 24 aproximadamente, de 25 a 14 ministerios, fusionan algunos, etcétera, etcétera. Y finalmente plantean transferencia monetaria directa a los ingresos formales más bajos, ¿ah? Y hay una propuesta ahí de datos de subir cifras, digamos, de 80.000 pesos, etcétera. Pero lo que está, ¿quién financiaría esto? Gasto fiscal. Calculan 2.000 millones de dólares pues, de gasto fiscal. O sea, el Estado hacerse cargo, traspasarle en el fondo plata a los empresarios para que le suban un poco los sueldos a los trabajadores. Eso entre otras medidas, digamos, pero a mi juicio, ¿por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque esto es traspasar el costo, seguir traspasando el costo a los trabajadores, de mejora, de beneficio al gran empresariado, a los grandes grupos empresariales, a los trabajadores. Eh, y es más de lo mismo, en el fondo, es mantener el actual modelo en lo sustantivo y hacerle algunos ajustes en estos momentos de crisis. Y ah, bueno, se lo hacen de propuesta a todos los partidos políticos para que lo tomen, o sea, es clarito lo que está sugiriendo, digamos, es que, digamos, no se planteen cambios mayores, porque en el fondo aquí no hay ni una medida propuesta de fondo, digamos, en términos de generar los cambios estructurales que este país necesita, ¿no? Entonces, yo quería dejarlo mencionado, me parece importante en este evento en que estamos, y la otra mención, digamos, que quiero hacer simplemente corta también solo mención, digamos, que en la cuenta pública del presidente Boric, digamos, lo importante está no en lo que dijo, sino en lo que no dijo. ¿Ah? Y en lo que no dijo está, solo me refiero a una, digamos, el tema de pensiones, ¿ah? Porque él habló de que fue el gran hito de este ciclo político. El gran hito. ¿Cuál fue cómo que el gran hito de este ciclo político? ¿Digamos? Cuando se proponía
digamos, un 6% a reparto, a solidaridad, y terminamos entregándole ese 6% a la AFP y mantenemos intacto el modelo de capitalización individual, digamos, que entrega pensiones miserables y solo entrega pequeñas mejoras. Solo hago mención porque todos estos puntos podrían desarrollarse más, lo mismo que la situación internacional. Lamentablemente se retiró Carlos Gutiérrez, digamos que ojalá lo invitemos porque hace un análisis muy en profundidad respecto a lo que es la situación hoy día en el plano mundial, donde señala que hoy día la escalada del conflicto es la tendencia, ¿ah? En todos los planos, en Europa, por el tema de las guerras, en Estados Unidos, en el tema global estado de Europa, digamos, la diplomacia ha ido cediendo terreno al conflicto, y lo más grave, digamos, que Europa, y particularmente los países de la OTAN, digamos, ven como natural, digamos, el tema del conflicto y de la guerra. ¿Ya? Lo están viendo como natural. Lo que decía nuestro amigo expositor, digamos que el gasto militar cada vez aumenta más, y para ellos es como normal, digamos, que aumentemos los gastos militares porque como que se preparan para la guerra, digamos, y lo mismo en Estados Unidos, digamos, el conflicto crece y crece, y termino con esto, digamos, y lo que decía Carlos, no lo digo yo, por eso que ojalá hubiese estado aquí para que él lo hubiese desarrollado, que en Estados Unidos también el conflicto va en escalada. Digamos, vimos lo de ayer en Los Ángeles, y para los norteamericanos no es extraño, digamos, que pudiésemos llegar a una situación de conflicto mayor, de enfrentamiento, de violencia armada, digamos, porque los americanos tienen armas, ¿ah? Tienen armas, todos, y por lo tanto tienen la experiencia de guerra civil, y no sería extraño, digamos, que se pudiese incluso llegar a una situación extrema como eso. Me quedo hasta ahí, disculpen si me extendí, pero digamos, quería hacer mención a estas cosas. No, yo solamente, Mario, pedirte excusas en realidad, porque como estábamos, esta cosa del informe El económico, tiempo, digamos, sí, sí. no te pedí explícitamente tu intervención. Ahora, yo quiero decir que la presencia de Mario en estas sesiones de Senda es una presencia, digamos, esencial, porque en realidad él trae a todas estas sesiones la voz de los trabajadores, en el sentido que Mario es uno de los principales dirigentes sindicales de nuestro país, es uno de los principales dirigentes de una de las principales organizaciones de trabajadores de nuestro país, que es justamente el movimiento No Más AFP, que trabaja, por cierto, con todas las otras organizaciones de trabajadores, con la Central Única, en fin, las federaciones. Pero realmente tu presencia, Mario, y esto queda demostrado por lo que has planteado ahora, que has traído, ¿no es cierto?, a esta sesión uno de los temas clave que era necesario que se presentara en el informe económico de Hugo Facio, que estoy seguro que Hugo lo hubiera puesto en un lugar muy destacado en su presentación. Así que con mis excusas por como he estado consiguiendo, digamos, economistas para que hagan la otra cosa, digamos, cometí este error No, que lo corrijo de esta manera. Muchas está gracias, bien. Mario, por esta No, gracias a ti. magnífica intervención, y te tendremos en todas estas sesiones con una presencia muy destacada. Eh, Quiero darle la palabra entonces a Andrés Solimano para que cierre esta sesión. Bueno, gracias Manuel y gracias por los comentarios y por la invitación a hacer la presentación que hacía Hugo en cierta medida. Bueno, a ver, el tema de entender bien qué pasa en Estados Unidos y el carácter del gobierno norteamericano actual es muy importante, ¿no es cierto? Álvaro se refería a que tendría una orientación neofascista. Eh, yo creo que es posible de calificarla así, eh, porque tiene un rasgo, por ejemplo, xenófobo fuerte,
Eh, Tiene también este ataque a las universidades, efectivamente es un ataque a la inteligencia, a la cultura, a la civilización, y eso es un rasgo de los- fue un rasgo de los movimientos fascistas, ¿no es cierto? En Italia, sobre todo en Alemania, pero también el fascismo en España, en la década de los 20 los 30 los 40 etcétera. Eh, Ahora, una pregunta es por qué ha llegado a Estados Unidos, que se suponía que era una democracia consolidada, esta tendencia, digamos. Si uno 10 años atrás hubiera planteado, mire, va a llegar el fascismo a América, a Norteamérica, Estados Unidos, uno diría, no, es una locura, no, no, es muy difícil que pase, y está pasando. Entonces, bueno, muestra que la sorpresa que puede dar la historia o la realidad. También hay que ver que Estados Unidos ha acumulado muchos problemas en los últimos 40 años, un aumento sostenido de la desigualdad económica, eh, un estancamiento de los salarios reales de los trabajadores también por varias décadas, coincidiendo con un aumento de la participación relativa del 1% más rico en el ingreso y en la riqueza. Los problemas del debilitamiento de las clases medias que ahora tienen que pagar muy caro para obtener una vivienda, para comprar vivienda, para estudiar, están inundados de crédito estudiantil, de deuda estudiantil, que antes no era un problema en Estados Unidos. Entonces, de toda la desindustrialización producto del movimiento de las empresas a producir a China, a Vietnam, a Sri Lanka, a otras partes, eh, todo ha creado un conjunto de factores que ha alimentado una salida, el intento de salida medio extrema, más ultraderecha, a una crisis que podría haber tenido otras salidas. Entonces también hay el problema de la debilidad de los partidos, del Partido Demócrata norteamericano, que es importante analizarlo bien. En la pérdida de poder de los sindicatos y la desindicalización que ha sido sustantiva y sostenida en los últimos 40 años en Estados Unidos. Entonces, una pérdida del poder del factor trabajo y un fortalecimiento del poder del capital también está detrás de esa crisis. Rasgos así también uno los puede analizar en Europa, quizás elementos de esto en Francia, aunque Francia no ha dejado aumentar la desigualdad como Estados Unidos, pero sí ha tenido problemas de desindustrialización un poco, eh, y debilitamiento de las clases medias, etcétera. Bueno, es un gran tema para que podamos seguir analizando en próximas sesiones. Lo que decía Pepe Caepártori del aumento del gasto militar en Europa es muy serio, digamos. Eh, eh, va a tener que acomodarse con una reducción de los gastos sociales y de los beneficios del estado de bienestar. También puede llevar para un síndrome estilo Estados Unidos, ¿no es cierto? Eh, bueno, siempre está el gran negocio de las empresas de armamento, ¿no es cierto? Que le avivan la cueca a los gobiernos para cuando hay un conflicto decirle, mire, pero los rusos ahora van a invadir Europa, cuando históricamente nunca lo han invadido. Claro, invadieron con Ucrania, pero no han llegado a Europa Occidental. Entonces, históricamente, entonces el cuco ruso es bastante ficticio, pero alimenta los temores. Entonces, la respuesta hay que aumentar el gasto militar. Es un gran tema. Eh, También el tema de los capitales chinos en Estados Unidos. Lo que ha hecho Estados Unidos, antes de ya llegar a la pelea directa como con Trump, pero con otras formas o instituciones internacionales que han promovido que China
reduzca su ritmo exportador y que aumente el consumo interno, porque tiene tasas de ahorro muy altas. Entonces, con eso, el superávit de la balanza comercial china y de la cuenta corriente bajaría, y bajaría también su necesidad su excedente de ahorro y su necesidad de invertir, o preferencia de invertir más en activos norteamericanos. Entonces, la comunidad internacional de los países capitalistas desarrollados ha estado promoviéndole a China bajar su superávit de cuenta corriente y superávit comercial, exportar menos, consumir más internamente, cosa de que por esa vía se reduzca el déficit en Estados Unidos. Eso hay que tomarlo en cuenta. Bueno, también el tema el tema de la tasa de política monetaria y tasa de interés mercado hay que investigarlo bien, porque se supone que la tasa rectora es la de la política monetaria y después están las tasas de interés del crédito de consumo, crédito de capital de trabajo, crédito de inversión, etcétera. Entonces, el movimiento de todas esas tasas habría que entenderlo mejor. También Mario hace un punto importante, llamar la atención de este grupo que se formó. Yo también me llamó la atención cuando lo leí el domingo en el Mercurio. Trato de evitar leer mucho el Mercurio, pero las dosis que recomienda el doctor máxima sábado y domingo un poco. El domingo lo leí y ¿cómo se llama? Me llamó la atención este grupo que hace propuestas bastante regresivas, digamos, de, de, de- de hacerle caer a los trabajadores el costo de bajar subir las tasas de ganancia a las empresas y acelerar el crecimiento económico por esa vía, y también con un toque de Milei de cortar ministerios, ¿no es cierto? Reducir el ministerio y pensar que reduciendo ministerios se van a liberar muchos recursos, y que esos recursos podrían ser invertidos productivamente. Es un salto bastante arriesgado. Bueno, yo creo que la alternativa es que también exista un grupo, y podría ser un poco este, que de a poco va armando alternativas distintas de política económica para un futuro gobierno. No sabemos de qué signo va a ser, pero también es necesario tener alternativas, digamos, de qué hacer en un evento de otro gobierno, desde una posición más progresista ya, o más de izquierda. Eh, bueno, yo creo que hay una gran agenda, Manuel, tanto en lo nacional como lo internacional, para que el grupo siga funcionando. Eh, eh, no tenemos el ancla que teníamos con el informe de Hugo, pero igual se pueden hacer cosas, digamos, y tener una presentación cada mes asignada a alguien, me parece una buena idea, y abrir la discusión en torno a esa presentación, se va avanzando. Eso Muchas, sería. Gracias. muchas gracias, un abrazo, muchas gracias por inaugurar también tú estas sesiones. Quedan invitados los panelistas para hacer la presentación central desde la próxima semana, ahí lo iré conversando con cada uno. Eh, Quedas, digamos, para que no repitamos el error repetí yo, que hice yo ahora, Mario, tienes una participación destacada desde ya en en la siguiente presentación, para que a los economistas le pongas, digamos, un piso de realidad, digamos, en sus cosas. Y, en fin, entonces, los queremos invitar a las otras actividades de Senda de este mes. El próximo martes vamos a presentar el IMA 6, porque ya vamos a tener ya mañana las series de cotizaciones del mes de abril, lo que nos permite actualizar la serie de empleo. Yo quiero recordar que esa serie de empleo que es producto de un censo de las planillas de pago, en Chile muestran que hubo 21 mes seguido de caída del empleo, desde enero del 2023 hasta octubre del año pasado.
Y eso, digamos, es, bueno, responsabilidad de la política exageradamente contractiva que siguió el Banco Central y también el Ejecutivo. Y eso se paga. Y quien lo está pagando principalmente es la construcción, que está, según ellos, en la peor crisis desde el año, digamos, 83. Es decir, eso lo han dicho con todas sus letras todos los dirigentes de la construcción. Y que es una de las industrias, es una industria de verdad, que, digamos, contribuye muchísimo al empleo. Digamos, la construcción ocupa tanta gente como la agricultura o tanta gente como la industria manufacturera. Bueno, y que bueno, y que está en una crisis profunda. Entonces, y eso es por las políticas contractivas principalmente del Banco Central. Entonces, esa es la situación, digamos, en el caso chileno, que habría que analizar más. Ahora, lo vamos a ver entonces, este indicador de empleo que viene con el IMACEI del próximo martes. Y también tenemos la siguiente sesión de un ciclo que tenemos que se llama las reformas necesarias. Porque la preocupación principal que tiene Senda es la crisis política nacional en que estamos metidos hasta el cuello. Y crisis política nacional es sinónimo de pérdida de legitimidad de la autoridad política. Y cuando no hay autoridad política, nada funciona, pues. Cada uno hace lo que quiere. Los bandidos hacen lo que quieren, los ladrones hacen lo que quieren, los empresarios hacen lo que quieren. No funciona nada. Y la vida se torna insoportable para todos, para los de arriba y también para los de abajo. Entonces, hay que resolver la crisis política. Y de la ciencia política y de la experiencia política sabemos que la única manera de recuperar la legitimidad del sistema político es que el sistema político le ponga el cascabel al gato, es decir, someta a los poderosos, cosa que de paso Trump sabe hacer muy bien. Y Trump llegó por una situación en que el sistema político entró en crisis política. John Others, el mismo que mostró este gráfico de los ciclos, ¿no es cierto?, que les mostré yo en la intervención, dijo que el culpable de Trump era Obama. ¿Por qué? Porque no había metido preso a los banqueros después de la crisis del 2008, sino que al contrario, los había rescatado y los había hecho más ricos que nunca. Entonces, y yo creo que tiene un punto. John Others es un hombre muy moderado, muy tranquilo, pero yo creo que efectivamente tiene toda la razón, porque Trump está ahí, es un fascista, por la deslegitimación del sistema político norteamericano. ¿Y por qué? Porque no está enfrentando a los poderosos para evitar que abusaran del pueblo, sino al revés. Entonces el pueblo cuando pasa eso, vuelca su ira contra el sistema político, pues. Porque a él, al sistema político, es el que le paga la dieta al pueblo para que justamente haga lo que tiene que hacer y no lo está haciendo. Y este ciclo de las reformas necesarias está inspirado en la idea de que hay que hacer estas reformas necesarias, la frase de paso de Alessandri Palma, que le tocó vivir una situación igual hace un siglo. Bueno, y las reformas necesarias son aquellas que tienen que acabar con los abusos. Uno de ellos, el segundo más grande, es el del ahorro forzoso, usar salarios para financiar negocios de empresarios. Pero el más grande de todos, digamos, es el de los recursos naturales, que digamos, apoderan solo en cobre de la mitad del equivalente a la mitad de los ingresos del Estado. Entonces, son abusos gigantes que es necesario terminar. Y este mes vamos a hacer uno dedicado a la vivienda, porque uno de los temas, digamos, en que hay que hacer una reforma necesaria es la vivienda. Y va a hacer este tema nuestro querido Miguel Launer, que de paso le mandamos un saludo y lo felicitamos, porque en una población de Talca acaban de hacer un mural precioso con la figura de Miguel Launer en el centro. Y eso en una población popular, digamos, de Talca. Entonces, lo saludamos a Miguel y vamos a presentar, digamos, esta reforma necesaria que es vivienda en la sesión de la última semana
el de este mes. Y por supuesto que ahí el principal comentarista es Daniel Jadwe, es una sesión política. Por cierto que Nomás AFP es uno de los comentaristas principales y, digamos, esa es la idea, que poder colaborar en este sentido. Y vamos a tratar también, digamos ahí, en los comentarios y otras, dos de las cuestiones que se están resolviendo ahora y que son bastante graves. Una es que, digamos, se están regalando salarios chicos a privados para que exploten litio sin cobrarle debidamente royalty y con preferencia a los que ya tienen pertenencias en esos salarios chicos y sin presencia del Estado y sin ni siquiera explorar esos salarios. Y están haciendo eso. El Ministerio de Minería está empeñado en regalar no sé cuántos salarios chicos. Y en el caso de NAMI, acaba de firmar digamos, ponerse de acuerdo, no están hechas, todavía no está finiquitado este negocio, pero en el caso de NAMI se está entregando, digamos, la mayoría y el control de Alto Andino, que las exploraciones del propio NAMI han demostrado que es un salario estratégico, porque resulta que el litio que encontraron explorando ahí es equivalente a un 28% de lo que hay en el salar de Atacama. Entonces, ¿cómo no va a ser estratégico un salar así? Entonces, por lo tanto, exigir que esa licitación, digamos, se declare desierta y que sea una licitación que se haga de nuevo, pero partiendo de la base que estamos licitando un salar estratégico en Alto Andino. Entonces, esas cuestiones las vamos a discutir en la sesión de las reformas necesarias a fin de mes. Así que muchas gracias por su presencia y con esto tomamos el compromiso de que el informe económico de Hugo Facio Rigazzi será un magnífico lugar y espacio de conversación acerca de la economía nacional y mundial en Senda. Muy buenas noches. Chao, buenas noches, Buenas noches. estupenda sesión. Buenas noches a todos. Gracias. Todos. Gracias. Gracias, Especialmente, Andrés, y gracias a Manuel, todos los que han Susana, hecho el comentario. Mario, Pepe. Un abrazo.